buenas noches, bienvenidos a este su programa El Debate Necesario, que transmitimos todos los lunes por la televisora Oriente TVO. Acabamos de oír en palabras del comandante Fidel ese extraordinario discurso sobre el Che Guevara, sobre el hombre nuevo, sobre el hombre del futuro, de la sociedad construida. Vamos a conversar en la noche de hoy con los compatriotas del colectivo Amoringa, con los compatriotas del Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela, con los compañeros trabajadores de Petróleo de Venezuela, en un homenaje al comandante eterno, el comandante Che Guevara, hace 46 años caído en combate en la lucha por la construcción de un mundo mejor. Ya oído esa reflexión de Fidel, que nos pudieran comentar para arrancar este debate sobre la visión que dice Fidel sobre el hombre nuevo. Si nos preguntan o si quieren, ¿cómo serán nuestros hijos? ¿Cómo serán los hijos del futuro? ¿Cómo será en ese hombre sin ninguna mancha en su conducta, ninguna mancha en su actuación? ¿Qué dice Carlos? Sí, bueno, ante todo, Marco, muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá en tu programa. Bueno, hablar del Che es precisamente hablar del ejemplo, ¿no? Es hablar del hombre nuevo. Cuando el Che se refería al hombre nuevo, precisamente él hablaba de un hombre y una mujer, en este caso, que no, digamos, se moviera o actuara, pues, por lo económico, sino que actuara por lo moral, por lo ético. Cuando, o sea, el Che planteaba que cuando eso ocurriera en la sociedad, estaríamos hablando de un nuevo ser humano. De hecho, Ernesto Guevara practicó con el ejemplo durante toda su vida esto del desprendimiento y de actuar por la moral y la ética revolucionaria. De hecho, cuando él se va de Cuba, que inclusive hay una carta de despedida al pueblo cubano y al comandante Fidel Castro, y él dice allí pues que deja en Cuba lo más querido de sus seres queridos y sus sueños, ¿no? A su pueblo cubano. Pero fíjate. Buenas noches, gracias Marco. En nombre del Comité Solidaridad Cuba-Venezuela, muy agradecido por la invitación. El problema en reflexión es la deshumanización de la humanidad. Y es por eso que se habla de un hombre nuevo, de un prototipo de hombre nuevo, en donde resalten lo que son los valores y aparecen los nuevos valores de este tiempo, ¿no? En donde se habla de un socialismo en donde enfocamos y buscamos lo que es la igualdad, el alter ego, el que no es más que colocarnos en el lugar de los otros para podernos entender. Esa parte del amor, si yo amo al otro me preocupo, lucho, que fue lo que hizo el Che. El Che entregó su vida por su sueño y se adelantó a los tiempos, así como muchos otros héroes. Fíjate, pudiéramos evaluar ese liderazgo. Lo que pasa es que pareciera que ese tipo de hombres se va muy rápido. Así tuvimos a Chávez y precisamente allí el hombre nuevo como semilla fundamental de esa nueva sociedad. Ahí mismo vimos a Jesucristo como un hombre revolucionario de lucha en tiempo, y también planteaba el hombre nuevo. O sea que en esencia esa sociedad a construir parte de un cambio del paradigma del hombre existente en la sociedad actual. Por ejemplo, hablando del Che, el Che era un hombre que tenía mucho autocontrol y eso se lo dio la reflexión, la lectura, y también por la enfermedad que él sufrió, el asma, lo llevó a que se centrara más en la lectura. Y eso lo hizo buscador de conocimiento y de nuevas ideas. Habla de lo que es la transformación, la revolución,
revolución de pensamiento. Ahí es un gesto de mucha valentía, de haber estado en la montaña, de haber iniciado la construcción de un proceso y de ir a pararse en el propio terreno de sus atacantes, de sus agresores, y decirle, como esa frase final, patria o muerte. ¿Qué te recuerda eso? Bueno, yo pertenezco al Comité por los 5 de Los Vidriales, Barcelona. Agradezco a TVO por esta invitación. Y yendo al tema, pienso que el Che tenía una profundidad en sus expresiones, porque era una persona que se preparaba mucho para poder responder a los acontecimientos que se sucedían. Si lo traemos a estos momentos, por ejemplo, ¿qué falta hubiera hecho el Che, Chávez o Fidel en esta última sesión de la ONU? No se hubiera permitido, por ejemplo, que la prepotencia y la soberbia del imperio impusiera que Siria entregara las armas solamente. Seguramente que el Che le hubiera dicho, ¿por qué no la entregan ustedes? ¿Por qué no la entrega Israel? ¿Por qué no la entrega Alemania, toda Europa, que también las tiene? O sea, son personas que marcaron un objetivo, lo llevaron a cabo, a lo mejor por la corta estadía entre nosotros no pudieron llegar al objetivo final, como el comandante Chávez o como Fidel, que ya está vivo, pero que ya no asiste a esas reuniones, pero que dejan siempre un signo positivo en cuanto a que las generaciones que vienen puedan tener una verdadera muestra de lo que se debe hablar en esos recintos. La prepotencia de los yanquis ya sabemos que va a ser eterna, o sea, hasta que no se los doblegue, y eso suena difícil todavía en estos momentos, pero todo esto que venimos hablando del hombre nuevo, de que el Che nunca se rindió, porque a pesar de que estaba herido, siempre siguió con sus convicciones, entonces eso nos demuestra que las nuevas generaciones pueden lograr lo que ellos todavía no lograron. Sí, efectivamente, hablar del Che, como ya lo hemos dicho, es hablar de una persona que creía y luchaba por el colectivo, luchaba por los desposeídos y más no por, digamos, lo personal o lo individual. Y eso lo pudimos ver inclusive en su acción internacionalista, en su acción diplomática. En ese famoso discurso que se dio en la ONU en el año 64 del siglo pasado, el Che Guevara vemos que toma partido por quienes no tenían voz. Él no se alinea inclusive ni siquiera con el bloque soviético, que era un bloque de poder, y mucho menos con el bloque capitalista, con el bloque de la OTAN. El Che Guevara allí por lo menos denuncia pues lo que estaba ocurriendo en el Congo. Y fue una denuncia militante, fue una denuncia fuerte la que hace el Che Guevara, una denuncia valiente, porque ni siquiera, insisto, los países del socialismo real en ese momento prácticamente como que si no estaba ocurriendo nada en el Congo. Algo así inclusive es lo que hace Chávez, haciendo algunos paralelismos históricos, ¿no? Con ese famoso discurso de que huele a azufre en la ONU. El comandante Chávez no toma partido en ese momento por la OTAN, lógicamente, pero tampoco por el BRICS, o sea, por las fuerzas emergentes, Rusia, China, sino que su discurso fundamentalmente iba enmarcado en función, digamos, de elevar la voz de protesta de los pueblos oprimidos del mal llamado tercer mundo, o sea, de los países no alineados. Eso inclusive debemos ubicarlo en su justa dimensión, ¿no? El Che como voz de los que no tenían voz en esas instancias, digamos, diplomáticas. Pero mucho más allá, el ejemplo. No solamente se quedó con la acción, digamos, del discurso, que ya fue bastante. Posteriormente el Che va al Congo y da esa pelea en el Congo. Y algunos dirían, bueno, pero ¿qué tiene que hacer
tenía que ser el Che Guevara por allá por el África, ¿qué relación eso tiene con la Revolución Cubana? Bueno, es que ese es el hombre nuevo y la mujer nueva, el que piensa precisamente y actúa por los, digamos en este caso, por los desposeídos, por los oprimidos, no el que piensa para sí, sino el desprendido. Este hombre ha transformado la mentalidad de muchos y nos lleva a la reflexión. Y el hombre nuevo tiene que ser un ser crítico, reflexivo, con autoconciencia. Tiene que, o tenemos que primero autoformarnos para después formar y luego transformar. Y transformar no es más que revolución. Y algo que me gusta mucho del Che, el primer grupo que él vino y trabajó con ellos, los llamaban los descamisados. Es decir, que él estaba pendiente de aquellos, como también lo decía Chávez, no tienen voz, o como si nos vamos a la historia, el libertador Simón Bolívar se preocupaba por el desprotegido. Después nos vamos más a los tiempos y sale Martí, y también tiene la misma preocupación. Y la cultura, la educación para ellos es muy importante. Seguimos en el tiempo, aparece el gran Che, con su amigo Fidel, transformando el mundo, alborotando el mundo. De hecho, hay algo también que hay que resaltar, que cuando cae Perón, él escribe una carta a su madre y le dice que le afecta, no tanto por él, no tanto por Perón, sino por lo que representaba, porque él piensa que el verdadero enemigo está en el norte. Y ahí empieza ya el Che a hacer su trabajo. Y también algo que hay que resaltarlo acá. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el padre del Che tenía un grupo en donde hacían trabajo de investigar y vigilar a los nazis que estaban en Argentina. Y el Nestito, como le decían cariñosamente, también estaba trabajando con su papá en eso. Es decir, que eso viene de su familia. Y por eso nosotros, la nueva era, tenemos que formar a los jóvenes con ese agarrido de ser socialistas.